que nos viene a complementar el dato de desempleo que conocimos en la jornada de ayer. José María Oquín, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Con el dato de desempleo que conocimos ayer, con el movimiento hoy de PMIs y con el movimiento de PMIs no de servicios, sino de fabricación, de industria que conocimos, ¿cómo se puede componer la situación de la economía española en este momento? ¿En qué punto estamos, José María? Siempre cuando empezamos septiembre estamos un poco desconcertados, ¿no? Porque después del verano es normal que la economía se pare un poco y que aparezcan indicadores de cierre, yo qué sé, el tema de toda la hostelería y todo el tema del turismo, el paro suele irse arriba y la actividad baja un poco, ¿no? Y casi siempre en septiembre pensamos que vamos a ir a peor, ¿no? Que vamos a tener un entorno de cierto parón económico y de una cierta recesión. En los últimos años esto no ha ocurrido y después coge un poco de impulso, ¿no? Yo creo que estamos en la misma sensación que en años anteriores. Los indicadores dicen que la economía se está parando un poco, estaban dando un crecimiento del 2,9 para este año, quizás haya que moderarlo, pero creo que ahora mismo tenemos que ser prudentes. Es un mes siempre, final de agosto, principio de septiembre, en que las expectativas cambian mucho, ¿no? Venimos del verano con unas expectativas, ahora empieza el curso económico y se va un poco manejando. Tenemos ahí un entorno de posible bajada de tipos de interés en los meses futuros, que esto quieras que no, pues va un poco a alentar la actividad económica. En cuanto al los datos de inflación, en principio no son malos, ya parece que la inflación está más o menos controlada, todavía si hay algún repunte pues tendrán que ajustarlo, pero los bancos centrales están ya más preocupados en ir bajando. Lo que pasa es que también tenemos que ser conscientes de que no vamos a pasar de un 4,25 a un 2% en 2 sesiones de los bancos centrales. Esto va a ser un ajuste mucho más largo, vamos a estar prácticamente todo el año 25 con tipos de intereses que van bajando 0,25 poco a poco, y así un poco la economía se irá activando. Pero también hay otra cosa más, ¿no? Que es el mecanismo de transmisión de la política monetaria. O sea, hoy bajo tipo de interés, pero esto no actúa hasta dentro de 6, 8 o 9 meses en la economía real, ¿no? Y la bolsa sí reacciona rápidamente, pero la economía real, que son los datos de paro principalmente y los indicadores de compra, tardan más en ajustarse. No te puedo no preguntar lo que está sucediendo en Alemania. Volkswagen, ese movimiento ya anunciado alrededor de cómo después de toda su historia, decir, hay que tocar incluso en las fábricas, ese movimiento de empleo, pero de fondo la situación de una Alemania que tiene una situación complicada en lo económico y en el que distintas decisiones, sobre todo a altos costes, ha ido menguando su industria. ¿Qué está sucediendo alrededor? ¿O puede ser Volkswagen la punta de lanza del conjunto de la economía alemana / europea y estar a las puertas de darnos cuenta de que tenemos la industria destrozada, es decir, el capitalismo real, la economía real, a las puertas de una entrada o de una posible entrada de recesión? Es que el tema de Alemania sí es un tema muy preocupante, ¿no? Porque Alemania, digamos que ha cambiado el escenario de su entorno económico, ¿no? Su modelo de producción, su modelo de éxito, de pronto se ha modificado. Es de esperar que se ajusten rápido porque siempre lo han hecho, ¿no? Pero es un modelo que estaba basado en la exportación y el sector del automóvil era un sector absolutamente básico y era un modelo que estaba basado en una energía muy barata y que se podía disponer de ella con mucha facilidad, ¿no? Que era el gas ruso, ¿no? Entonces, este escenario de pronto ha cambiado, ¿no? Hemos empezado en un ámbito de mucho proteccionismo que está afectando mucho al sector del automóvil. Las industrias automovilísticas chinas han entrado con muchísima fuerza en el sector eléctrico y en exportar a Europa y a unos precios muy, muy competitivos. Y esto es un poco lo que ahora mismo se está viendo venir en Alemania, ¿no? Entonces, un sector tan potente como es el automovilístico, que es tan representativo, ¿no? De los bienes de calidad, de los bienes que siempre son admirados y queridos por los consumidores y que les garantizaba esas exportaciones, y ahora hay muchas dudas, ¿no? ¿Esto va a repercutir en el resto de Europa? Indudablemente. O sea, Alemania es el país más grande, ¿no? El que tiene la economía más potente y tiene un área a su alrededor de distintos países, como puede ser Austria, como puede ser Holanda, etcétera, que son muy sensibles a lo que esté pasando allí, ¿no? Por otra parte, tampoco la situación política es fácil, ¿no? Plantea muchísimas dudas.
Y todas estas dudas que plantean pues hace que los alemanes estén con unas expectativas, no voy a decir muy negativas, ¿no? Pero de mucha incertidumbre, ¿no? Se ha notado en el turismo este año, en el turismo alemán en España, yo creo que se va a seguir notando y después hay que ver también lo que pasa con Francia, ¿no? Que también está en un periodo incierto, ¿no? Pues son las dos grandes economías. Si las dos grandes economías empiezan a tener problemas económicos y se produce una cierta recesión económica de un par de trimestres negativos de crecimiento, lógicamente va a ir arrastrando al resto de las economías, ¿no? De momento nosotros parece que nos estamos salvando con nuestro sector de servicios propio, ¿no? El turismo como tal y el consumo y sobre todo el gasto público, ¿no? En ese entorno, ¿debería tomarse o qué medidas deberían tomarse desde Europa para intentar paliar que tu corazón económico esté en la situación en la que está ahora mismo? ¿Cómo se podría desburocratizar? ¿Cuál es el plan para intentar? Hemos tenido los fondos europeos. No, Sí. todo esto viene después de los fondos europeos, es decir, es incomprensible. Sí. Bueno, es que el sector de automóviles está en una transición incierta. Es decir, no sabemos si al final vamos a tener el coche con hidrógeno verde, lo vamos a tener eléctrico, lo vamos a tener híbrido, si vamos a seguir comprando los coches de gasolina o de diésel, como está haciendo mucha gente todavía. Entonces esto plantea un mundo incierto, un mundo en el que las compañías tienen que hacer apuestas. Entonces estas apuestas, a medida que va pasando el tiempo, durante determinados espacios no temporales, trimestres o meses, parece que una tecnología es la que va a terminar triunfando y después otra no. Por otro lado, las medidas proteccionistas van a ser clave, ¿no? Perdona que te interrumpa una cosa, José María, Sí. pero claro, el consumidor, nos ponemos en el lado del consumidor y dice, vale, ahora me obligas a comprar eléctrico, ¿no? O a caminar hacia un vehículo que no contamine, la gasolina ya prácticamente no contamina, pero mira de reojo, el gas no recomendable, ahora fundamental en el pilar energético europeo. El otro día veíamos a von der Leyen en una conferencia decir necesita la Unión Europea ser más nuclear. Es decir, hay una parte del consumidor europeo que dice, bueno, ahora me dices que lo compré eléctrico, pero es que igual dentro de 2 meses me dices, has cambiado de opinión y me dices que lo vuelva a comprar de gasolina porque en el fondo no contamina y así se mejora la industria alemana. Es decir, que esos bandazos, esos famosos cambios de opinión, también al consumidor le están volviendo loco. Dice, no, 2030, pero luego lo retraso a 2035. Luego llega Donald Trump, allí en el otro lado del Atlántico, y dice, no, yo si llego lo quito. Entonces el consumidor dice, a ver si me voy a quedar yo con un coche limitado a 300 kilómetros de eléctrico, en el que me cuesta prácticamente igual que uno de gasolina, y ya luego no puedo cambiarlo. Claro, es decir, que el lío es morrocotudo en este entorno. Son bienes de consumo duraderos, ¿no? Bienes que consumes en 4 o 8 años o a lo mejor muchas personas incluso más, ¿no? Entonces te planteas una elección que tiene que ser de medio o largo plazo y justamente los entornos inciertos donde son difíciles de prever es en este espacio de tiempo tan amplio, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el coche eléctrico, ¿no? Que en principio parece que podría ser la solución, ¿no? Para evitar ciudades contaminadas, que es real la contaminación, ¿no? Pero dices, bueno, ¿cuánta gente tiene aparcamiento en su casa donde pueda enchufar el coche por la noche? Pues el 18% de la población española. El resto tiene que estar en la calle, enchufando el coche o en estaciones de servicios. ¿Qué infraestructura se necesita para tener ahora un parque automovilístico eléctrico mucho mayor? Pues una infraestructura que no tenemos, ¿no? Entonces muchas veces nos lanzamos a decir vamos a cambiar esto, a cambiar aquello y parece que en el largo plazo está bien, pero cuando empezamos con las medidas a corto no vamos con ese escenario de infraestructuras paralelas que sería necesario, que además impulsaría mucho el sector de la construcción, ¿no? Si esto se hiciera, ¿no? Y después están los lobbies, ¿no? Los lobbies de los sectores automovilísticos en Bruselas que pesan mucho, ¿no? Y en determinados momentos pues van dando información porque inciden en el consumo diario. Si te quieres comprar hoy un coche, hoy tienes que tomar la decisión de qué tecnología vas a tener, ¿no? Y claro, si te están diciendo de pronto, no, pues el de la gasolina se va a mantener y tal, tú dices, bueno, pues sigo con la gasolina, que es lo que tengo y tengo más autonomía y no tengo problema, ¿no? O te dicen, no, en 4 años vas a tener que cambiar todo al eléctrico. Y dices, bueno, pues entonces lo cambio ya y me quito de en medio. O voy al híbrido, ¿no? Y ahora todavía está el tema de hidrógeno verde, que estamos empezando a producirlo, pero que al final parece que será más la solución, ¿no? Porque tienen más disponibilidad de autonomía el vehículo y no contaminan, ¿no? Entonces parece que va por ahí, pero a eso nos queda todavía mucho. Entonces da la impresión de que hemos adoptado unas tecnologías que al final no van a ser las definitivas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que pensamos ahora. Y después en el tema nuclear
hay que tener en cuenta que montar una central nuclear son 10 años, ¿no? Entonces tú no puedes ahora cambiar, por ejemplo, a Alemania y decir voy a cambiar a la energía nuclear, que no tiene nada, ¿no? Y es siempre un sector que le interesa a Francia, ¿no? Y que Francia presiona porque la energía nuclear se considere verde, se considere que no contamina, que no tiene tantos riesgos. ¿Por qué? Porque ellos son los grandes productores de energía nuclear europeos, ¿no? Y le venden energía pues a Alemania y a otros muchos países, ¿no? Solo un asunto más antes de terminar y te cambio de tercio. Escribá, todo parece indicar, Banco de España. ¿Suficiente perfil técnico para lo que el Banco de España tiene que aportar a la economía o es otra vez la entrada de la política en las instituciones? Yo creo que ambas cosas, ¿no? Vamos a plantear las cosas en su justo término, ¿no? O sea, el Banco de España no tiene autonomía en política monetaria, eso lo tiene el Banco Central Europeo. Es decir, lo que tiene es un peso muy importante en la regulación del sistema financiero y sobre todo en las indicaciones que hace a los bancos españoles me refiero, ¿no? Porque, por ejemplo, tuvimos el otro caso de un gobernador del Banco de España de carácter político, que fue Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y fue la época en que todo se nos fue de las manos, porque no queríamos parar la actividad económica, teníamos que haber parado el crédito año 2005, 2006, 2007, antes de la burbuja, y no se hizo, ¿no? Entonces eso eran indicaciones, eso es decir, a los bancos no des tanto préstamo, no le des préstamo a gente que está en paro, no le des una hipoteca a una persona que está parada, no des hipotecas por un valor de los pisos que es prácticamente el 100% de los mismos. Entonces todo esto son indicaciones que se puede hacer, ¿no? En el tema de Escribá, cualificación por el currículum, yo creo que no le falta, ¿no? Lo que pasa es que el Banco Central, después de los años 70, 80, siempre se ha dicho que debe ser independiente. ¿Para qué? Para que no financie al gobierno si el gobierno tiene una política fiscal muy expansiva y quiere monetizar el déficit. Esta es un poco la clave, ¿no? Y que tiene que estar pendiente de los precios para que los precios no se vayan. Esa, digamos, esa autonomía no la tiene el Banco de España, la tiene el Banco Central Europeo, que es realmente el que va a gobernar, ¿no? Cualificación nos falta, lo que pasa es que va un poco en contra de esa idea de que los bancos centrales sean independientes y además de una persona que es ministro, ¿no? Que no es que haya, porque a lo mejor si lo hubiera pensado hubiera dicho, bueno, pues yo tengo un año que no lo nombro ministro y después cojo y digo, bueno, pues ha estado un año fuera y entra como independiente y tal. Bueno, puede ser, ¿no? Pero no sé, tampoco creo que guste mucho en el Banco Central Europeo este tipo de nombramientos, ¿no? Muchísimas gracias por toda esa fotografía, José María Oquín. Buen día, buen retorno del nuevo curso, buen negocio. Igualmente, buenos días a todos. 9:33 de la mañana, una fotografía clave de caídas hoy en el mercado.